Bienvenidos, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Me da mucho gusto poder compartir la materia de hermenéutica bíblica. Básicamente vamos a estar viendo un taller dinámico de cómo interpretar la Biblia, que es una de las características más importantes. Y no antes eh, estarme presentando a mí y al pastor Juan Manuel Saucedo que nos acompaña, también que nos va a estar apoyando. Jordan Saucedo les habla y bueno, me gustaría que el pastor Juan Manuel les esté saludando. Pues mi nombre es Juan Saucedo y estamos aquí para compartir acerca de la materia de hermenéutica para aportar también con ustedes y crecer juntos en el conocimiento de Dios. Excelente. Les platico un poco, el pastor Juan Manuel Saucedo es alguien que tiene mucha experiencia tanto como pastor y como teólogo en el área de la hermenéutica. Yo he podido ver en él que tiene mucho conocimiento que nos puede aportar y enriqueciendo la clase, darle riqueza para que podamos tener un panorama más amplio de por qué es importante hoy en día la hermenéutica, qué es la hermenéutica y el valor de la hermenéutica cuando el aporte que Jesús hizo a la hermenéutica en su tiempo y para nuestra vida diaria. Es evidente que sin las enseñanzas de Jesús no podríamos hacer una buena hermenéutica. Como les comento, este es el taller dinámico de hermenéutica bíblica. ¿Por qué dinámico? Porque vamos a estar tomando textos, vamos a estar haciendo actividades más adelante para que no sea algo solamente teórico. Esta primera clase va a ser muy teórica, pues tenemos que entender las bases. Sin una buena teoría no podemos ir a una buena práctica, pero queremos entender todo lo que hay detrás y la relevancia de esta palabra que a veces no conocemos tanto, pero es muy importante para la teología y para la erradicación de las herejías. Y comenzamos con esta frase: un texto fuera de contexto es un pretexto para una falsa doctrina. Y si bien hoy mucho de lo que se discute son las doctrinas, las falsas doctrinas, pastor, ¿qué relevancia tiene la hermenéutica hoy en día para erradicar las falsas doctrinas? Antes que nada, pues bueno, ¿qué es hermenéutica? La hermenéutica a grandes rasgos podríamos definirlo como el arte de la interpretación de las escrituras. Hoy en día el Evangelio está fragmentado, está eh, dividido, puesto que hay diferentes interpretaciones, hay diferentes maneras de ver, diferentes maneras de pensar. Por eso la hermenéutica es fundamental, es elemental para erradicar las doctrinas falsas, las doctrinas extrañas. La hermenéutica es el análisis de la escritura de la manera correcta, de la manera más adecuada para poder llegar a una verdad bíblica. Perfecto, y bueno, yo creo que nos está resumiendo eh, lo que vamos a mencionar ahora, que la hermenéutica es el arte de interpretar textos. Ahora, la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una interpretación de los textos bíblicos para comprender su significado. Si bien viene siendo lo mismo la hermenéutica como palabra, viene siendo lo mismo sin un enfoque teológico. En un enfoque teológico, la hermenéutica bíblica va a tomar acción desde un contexto canónico, es decir, tú para entender la Biblia, primeramente, cualquier pasaje de la Biblia, lo has de entender en el contexto de toda la Biblia. Es decir, no puedes entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Y si tú lees ahora el Antiguo Testamento, no vas a entender su significado si no se te ha revelado el Nuevo Testamento. ¿Qué es la hermenéutica? El estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una interpretación de texto. Ahora, ¿por qué es importante una interpretación de un texto bíblico? Porque muchas veces hoy existe algo que se le dice revelacionismo. Es decir, Dios me dice que esto significa esto, que solamente yo sé y que Dios me trajo. Y bien dijo, me parece Pedro, que ni una profecía es de interpretación propia.
Y hoy el Evangelio está fragmentado precisamente por los revelacionistas, que dicen que la Biblia tiene múltiples interpretaciones, pero no. Creo yo que la Biblia tiene una sola interpretación, pero sí tiene diversas aplicaciones. Y para encontrar las aplicaciones correctas, se debe hacer un estudio de la hermenéutica, para que si usted tiene una revelación propia, si no está de acuerdo la escritura con su revelación, entonces usted tendrá que sentarse y analizar la revelación que Dios le dio, porque todo tiene que ser en base a la escritura, en base a lo que la Biblia ya ha referido, porque tenemos ya la revelación completa, y si Dios le da alguna revelación, tiene que estar de acuerdo a las escrituras. Así es, por eso muchas veces hay personas libres, como bien dice la palabra de Dios, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y sabemos que la palabra es la verdad. Dios nos dejó su palabra, que es la verdad, que nos trae libertad del pecado para poder entender los principios que Dios nos quiere enseñar en la Biblia, para revelarnos a su Hijo. Y si alguien viene y le dice que no es de la forma que la Biblia dice, luego causa confusión, causa división dentro de la iglesia. Por eso debemos de saber eh, qué es exactamente lo que Dios nos quiso decir en cada texto, y después de eso, cómo lo aplico al hoy en día. Porque de nada sirve que yo entienda qué significa, por ejemplo, en el libro de Esdras, si no lo llevamos a aplicarlo al día de hoy. Y hay algo más dentro de la hermenéutica, como pueden ver aquí, eh, aquí donde les estoy señalando, es la palabra exégesis, interpretación crítica y completa de un texto. La exégesis va más enfocada sobre todo a la etimología, al estudio muy profundo, palabra por palabra, es decir, Juan 3:16, que parece en sí mismo un texto muy sencillo, pero tenemos que entender a quién se lo estaba diciendo en ese momento, a Nicodemo. Ahora, ¿por qué se lo estaba diciendo? Había algunas incógnitas dentro de él que no estaba entendiendo. Y entonces, tratando de explicar el Evangelio, Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y hay que entender primero en qué idioma tenemos escrito estas palabras. Bueno, lo tenemos escrito en el griego koiné. Y unigénito es una palabra muy similar. En griego es monogenes, es decir, mono, uno, y genes de genética. Hay que entender que está diciendo que él, que no podía entender que Dios tenía un hijo, estaba diciendo que el Hijo de Dios era de la misma genética de Dios. Ese estudio profundo de las palabras lo vamos a estar aprendiendo en este taller dinámico de una forma práctica y sencilla. Por ahí se les va a estar entregando sus manuales para ir entendiendo poco a poco mejor cómo se aplica la hermenéutica para hoy en día y cómo es la hermenéutica bíblica. Perfecto. Conozcamos la Biblia, porque no podemos empezar a estudiar la Biblia sin entender qué es la Biblia. Por ejemplo, sabemos que es la palabra de Dios, pero tiene muchas características que la hacen el libro más especial de la historia. Por ejemplo, aunque abarca un periodo de más de 2000 años, la Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años, aunque relata historias más antiguas que esos 1600 años. Digamos que se terminó de escribir poco antes del año 100 de nuestra época. Ahora, si hacemos un conteo de cuándo empezó, pues estaríamos hablando de 1500 antes de Cristo, pero tiene historia aún más antigua. O sea, eso lo hace muy especial, porque no se ha de leer como un libro que se lee hoy en día. Has de entender que su contexto histórico es muy característico, es un periodo muy antiguo, donde la cultura era totalmente distinta a como hoy en día es. Escrita a lo largo de aproximadamente 60 generaciones. No tengo en este momento el dato
de cuántos autores lo escribieron, me parece son tan lo menos más de 40 autores en distintas épocas de la historia. Moisés escribió en el tiempo en que Egipto era el gran imperio. Moisés escribió el Génesis, pero Pablo escribe en una cultura totalmente distinta, donde había un imperio ahora del norte, ahora los romanos, un imperio europeo. Cuando África tenía el gran imperio que era Egipto, ahora en el tiempo de Moisés, ahora en el tiempo de Pablo, son los europeos, es Roma, quien es el gran imperio. Escrito por miren, aquí lo tengo, por más de 40 autores de todas las clases sociales. Este libro lo escribieron reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos. Cuando leemos el libro de Esdras, hemos de entenderlo. Vemos muchos números. El libro de Nehemías, vemos muchos números. Tenemos que entender la parte de, de un estudio como más estadista. Perfecto, vamos a continuar con el siguiente punto. Particulares de sus escritores, como les comentaba, hay mucha diferencia entre ellos. Moisés era un líder político adiestrado en los mejores estudios de Egipto y llegó a ser una especie de líder político entre los judíos. Pedro era un pescador. Amós, un pastor. Josué, un general militar. Nehemías, un copero. Y es muy interesante que él no se atañe el ser profeta, sino haber sentido un llamado siendo él un copero. Daniel, una especie de primer ministro. Lucas, un médico. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Y Pablo, un rabino, un experto en la ley. Ahora, entre Pablo y Moisés hay más de 1000 años de diferencia en sus escritos. Hemos de entender que no es tan sencillo, no vas a leer el libro de Pablo, pero los escritos de Pablo igual a los escritos de Moisés. Has de entender su contexto histórico para entender la Biblia. Y en un principio puede parecer muy tedioso, pero es algo muy lindo que te lleva a conocer más el propósito de Dios. Qué espectacular que Moisés, 1600 años que Pablo escribiera exactamente la misma conclusión y te llevan exactamente a reconocer la misma persona que es Cristo. Es algo hermoso que a lo largo de 1600 años Dios mantiene en la Biblia un mismo tema, que podemos terminar en la redención de la humanidad a través de Cristo. Y es algo muy hermoso ello. Lugares donde se escribió. Bueno, Moisés en el desierto, Jeremías desde una cárcel, Daniel en un palacio, Pablo entre los muros de una prisión, Lucas mientras viajaba, Juan en la isla de Patmos. Y eso es muy interesante, que la Biblia se escribió en 3 distintos idiomas. Primero hebreo, después el hebreo evoluciona y nace el arameo, y posteriormente en griego. Ahora, ¿por qué es muy importante mencionar esto? Porque hemos de entender que estos son sus 3 idiomas originales. No se escribió en español, no se escribió en Reina Valera 1960, es una traducción, tampoco en latín como los católicos la utilizan, tampoco es en latín, sino que nuestra Biblia Reina Valera está tomado de los escritos más antiguos que se tenía en su tiempo, tanto en hebreo, griego y arameo. Fue escrita en distintas épocas, muy distintas, escritas en 3 continentes, Asia, África y Europa. Y si nos ponemos a ver documentales, son culturas totalmente distintas, pero un mismo tema del cual hablaron. Ahora, en todo esto, conociendo las particularidades de la Biblia, puedo concluir que cualquier parte de la Biblia puede ser explicada únicamente en forma adecuada en relación con toda la Biblia entera.
Me parece muy correcta esta apreciación porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y es muy importante saber que tenemos un libro en nuestras manos, el cual llamamos la Biblia, pero todo es una historia que costó sangre, intentos de destrucción, y ahora la tenemos en nuestras manos. Y tenerlo en nuestras manos es todo un milagro. Y tener este milagro en nuestras manos, creo que hay que darle la forma correcta, la interpretación correcta, la manera correcta de observar las escrituras. Si Dios permitió que todos estos escritos llegaran hasta nuestras manos, es importante estudiar hermenéutica para darle el mejor uso a las escrituras. Perfecto. Y ahora, conociendo todas esas particularidades de la Biblia, sabiendo que mucha gente tuvo que morir, hubo que haber muchas revoluciones y descubrimientos para que hoy en día podamos tener la Biblia tal cual. No se escribió en pasta impresa, sino que los escritos a veces costaron la vida de personas, de Casiodoro de Reina, las persecuciones a Cipriano de Valera, para que la podamos tener en español. Pero si nos vamos, todo lo que tuvieron que pasar, lo que tuvo que pasar Oseas para dejarnos ese mensaje, que lo que tuvo que pasar Jeremías, todo lo que tuvo que sufrir para mostrarnos el dolor de Dios, hemos de buscar entender y meternos en el personaje, en aquello que Dios nos quiere hablar, en aquello que Dios quiere dejar a la humanidad, porque estamos hablando no de palabras de hombres, sino la palabra de Dios que escribió a través de estos hombres, el propósito eterno desde el eterno pasado y para siempre, para en nuestras manos, tan sencillo. Hemos de entender, hemos de buscar con todo nuestro corazón comprender aquel mensaje que es la palabra del Dios creador de todas las cosas. Perfecto, ahora vamos a hablar, cambiando de tema, tipo de traducciones bíblicas. Por ahí yo tengo en mi celular nueva versión internacional, pero normalmente la Biblia que más utilizo es Reina Valera 1960, porque ha sido todo un clásico por el tipo de interpretación. Y si nos preguntamos, ¿por qué son distintas tantas traducciones? ¿Por qué hay tantas traducciones de la Biblia si se supone que tiene un mismo contenido? Bueno, los eruditos que saben, conocen a profundidad el idioma griego, hebreo y arameo, que se dedican a hacer traducciones, toman distintas cuestiones para distintos propósitos por el cual han escrito la Biblia en sus distintas traducciones. Por ejemplo, Dios habla hoy, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, Reina Valera 1960, Reina Valera contemporánea, que es distinta a la Reina Valera 1960. Ahora, para el propósito de este curso, la Biblia que se va a utilizar como base es Reina Valera 1960. ¿Por qué? Ahora mismo se los explico. Hay tres tipos de traducciones, es decir, los expertos tienen manuscritos en hebreo, griego y arameo. Imagínense esos papeles antiguísimos del año 600, del año 800, del año 750 después de Cristo, con información del libro de Hechos, Romanos, Corintios. Y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para llevarlo al español? Ok, vamos a traducir la Biblia y vamos a utilizar este método que es equivalencia formal. Es decir, vamos a tratar de pasar palabra por palabra la Biblia. Por ejemplo, la palabra unigénito que vemos en Juan 3:16 en griego es exactamente la misma palabra, es la palabra monogenes, uno, genética, es decir, de la misma genética, pero en otra traducción deciden
poner una palabra que sea más fácil de entender. Bueno, el propósito de este tipo de traducción, equivalencia formal, ellos buscan pasar la Biblia en sus manuscritos más antiguos de forma literal. Por eso es un poquito a veces más complicado entender Reina Valera que, por ejemplo, Nueva Versión Internacional, porque el propósito de Reina Valera ha sido pasar palabra por palabra eh, los escritos de la Biblia. Ahora, ¿por qué es literal? Porque el enfoque es en el lenguaje original del emisor. Es decir, yo quiero pasar casi tal cual todo lo que dijo Pablo, todo lo que dijo Pedro, todos los escritos. Ahora llega otro estilo de traducción que es equivalencia dinámica o funcional, que este se enfoca más en el idioma, concepto por concepto. Es decir, no, si paso palabra por palabra va a ser más difícil entenderlo a mi audiencia, a las personas de hoy en día. Voy a tomar el texto de la Biblia de Juan 3:16 y voy a tratar de pasar el concepto, el mismo concepto, en vez de palabra por palabra, que entiendan el concepto de una forma más, más interesante, más fácil de entender. Está más al enfoque, más enfoque al lenguaje al que se tradujo, es decir, le pone más atención a que sea entendible en nuestro idioma, a que sea literalmente lo que dijeron las palabras tal cual. Por ejemplo, en este caso está Nueva Versión Internacional o Reina Valera actualizada. Sí son un poco más entendibles, pero son menos literales que estas. Y para el fin por el cual vamos a estudiar esta materia, vamos a solicitar utilizar Reina Valera 1960, porque vamos a buscar entender palabra por palabra, concepto por concepto la Biblia. Y existe un tercer estilo de traducción que es el paráfrasis. Tienen, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente es un ejemplo de ello. Y Nueva Traducción Viviente tiene un enfoque en el receptor por el lenguaje sencillo. Es decir, la paráfrasis va al lenguaje popular. Es decir, bueno, yo quiero hacer una Biblia para la gente de Monterrey. Que en vez de decir, no sé, o sea, que utilice palabras que un regiomontano entendería en vez de una palabra que trata de ser literalmente la que dijo el escritor de la Biblia. Ahora, puede parecer un tanto difícil de entender, pero más adelante vamos a tener ejemplos en otras sesiones, vamos a tener ejemplos más amplios de estos tres tipos de traducciones. No se preocupen mucho ahorita, esto es una introducción a lo que vamos a estar viendo y bueno, posteriormente vamos a ir ampliando mucho más. En cada uno de estos va a ser una forma mucho más práctica de entenderlo, mucho más dinámica y les prometo que les va a gustar, que les va a abrir su corazón y su mente para seguir apasionándose por Cristo. Perfecto. Por último, quiero mencionarles que hay tres tipos de interpretación bíblica en la historia, tres tipos de interpretación que son los principales. Y uno de ellos es el correcto, el que se utiliza. El dogmático, muy relacionado al estilo católico. Un dogma es una enseñanza, es decir, el pastor Juan Manuel, que es mi pastor y es mi papá, me dice que por ejemplo, vamos a Juan 3:16, por utilizar ejemplos sencillos, vuelvo a Juan 3:16, que Dios no ama que no ama a todo el mundo, sino solamente al mundo de los judíos, al mundo de los judíos. Y yo digo, bueno, como el pastor Juan tiene mucha experiencia y es un gran hermeneuta, yo voy a aceptar su dogma, su enseñanza obligatoria, sin ser yo racional, solamente porque él me lo está diciendo. ¿Qué pasa con esto? Un ejemplo hoy en día es que muchas veces hay tradiciones
Hay tradiciones que dicen, no, es que si tú te persinas tantas veces, Dios va a perdonar tu pecado. Eso es un dogma, una enseñanza que no tiene un fundamento lógico, que no tiene un fundamento bíblico, pero porque el sacerdote, el pastor también, incluyendo pastores que hacen esto, te están diciendo que si no te tomas 2 litros de aceite al día, no puedes ser salvo. Eso es un dogma, algo que me enseña un líder moral, un líder religioso, y yo lo acepto solamente porque él me lo dice y no lo busco en la escritura. Eso es algo dogmático, una alegoría. Hay muchos ejemplos de alegorías y hay personas que en un momento de la historia, una corriente llevaba mucho a alegorizar la Biblia. Ahora, a veces se alegoriza con un buen fin, pero esa es una alegoría, yo me refiero a una forma de alegorizar un poco diabólica. Es decir, estaríamos diciendo que Adán y Eva no existieron. Tendríamos que decir, en el método alegórico de interpretación, se dice, toda la Biblia es alegórica. Adán y Eva no existieron, sino que es una alegoría que Dios inventó, una historia que Dios inventó para que, eh, para que entendamos que todos somos pecadores. Que tú eres Adán y tu esposa es Eva y la manzana son los pleitos familiares. Esa forma de interpretar es incorrecta, porque Moisés está relatando una historia verídica cuando escribe el libro de Génesis, cuando escribe de Adán y Eva. Alegorizar otro ejemplo sería decir, por ejemplo, los muros de Jericó. Hay personas que dicen, no, 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 los muros de Jericó no cayeron. Simplemente significa que la gente de Jericó se rindió y abrieron las puertas. Eso es totalmente incorrecto, porque Josué escribe con el propósito de decir que realmente Dios hizo un milagro y los muros cayeron verdaderamente. Entonces, tratar de decir que la Biblia no trata de decirte algo, claro que hay alegorías dentro de la Biblia, claro que hay historias especiales que puedes aplicar, pero decir que toda la Biblia es alegórica y que nada es realmente verídico es un método de traducción incorrecta. Entonces, si el método dogmático no es el método hermenéutico correcto, el alegórico también, hemos de entender que el método gramático histórico es el que debemos de utilizar como creyentes. Hemos de utilizar el método gramático histórico. ¿Por qué? Porque hemos de entender que si Dios permitió que tengamos eh, escritos muy antiguos de la Biblia, comprendemos que si la Biblia dice que Dios amó a todo el mundo, pues significa gramáticamente que Dios amó a todo el mundo. Históricamente hemos de comprender que se lo dijo principalmente, está hablando Jesús con una persona cuando dijo eso. Era un judío, era un líder religioso. Los judíos no creían que Dios pudiera tener un hijo, era imposible de entender en su cosmovisión, en su forma de entender la Biblia. Y hemos de entender que Jesús era una persona real, que Nicodemo era una persona real, que Juan el Bautista fue una persona real en un periodo de la historia y nos dejó gramáticamente escrito lo que gramáticamente Dios nos quiso decir. ¿Qué nos concluye, pastor? Pues hoy en día muchas denominaciones, muchos pensadores, muchos teólogos han hecho doctrinas basándose únicamente en un texto. Y esto es algo peligroso porque de ahí han salido grandes apostasías. Por tanto, estudiar la hermenéutica en base a la forma gramática histórica sería la forma correcta de estudiar la escritura, saber en qué tiempo se dijo, a qué personaje se le dijo, bajo qué circunstancias políticas, sociales, económicas. Todo esto es muy importante para darle una aplicación correcta a la escritura y para evitar los errores doctrinales que hoy en día son gravísimos.
Concluyendo, yo digo que es muy importante la hermenéutica, estudiar la forma correcta, saber por qué se dijo, a quién se le dijo, para llegar a una interpretación correcta. Perfecto, y bueno, yo sé que puede parecer un tanto tediosa esta clase. Quiero decirles que no van a ser todas así, que vamos a ir desglosando todo esto, vamos a ir aprendiendo los pasos que vienen en sus manuales, pero sí era muy importante para mí que pudieran tener una base de todo lo que hay detrás de una hermenéutica, que puedas entender y apreciar tu Biblia. Te invito a que busques todos los detalles importantes que hay en la escritura. Por ejemplo, cuántos libros son del Antiguo Testamento, cuántos libros son del Nuevo Testamento, quién escribió cada libro, cuáles son el Pentateuco, cuáles son los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, luego los evangelios y después posteriormente epístolas paulinas, epístolas generales, toda esa información. Si tú amas al Señor y te deleitas en la palabra de Dios, te prometo que te vas a deleitar aún más tratando de entender exactamente lo que Dios nos quiso dejar. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, amamos su palabra y amamos todo lo que hay en ella. Y bueno, este curso está hecho para ti, este curso está hecho para que tú sigas bendiciendo a más personas, para que tú tengas defensa de la fe, fundamentos de la fe. Y no me queda más que decirte que Dios te bendiga. Me despido, soy Jordan Saucedo, Pastor Juan Manuel Saucedo. Pues me despido de ustedes esperando que este curso sea para todos ustedes una gran bendición y que podamos, al terminar de estudiar esta materia, que podamos entender el valor de la escritura en nuestras manos. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.